Cordiales saludos, queridos alumnos. Llegamos a la clase número 7, en donde vamos a ver un poco sobre la población y la muestra. Tenemos varios autores. Nuestro libro principal, que es de Hernández, Sampieri y otros. También vamos a tener la definición de lo que es una población. Y la población es el total de todo lo que vamos a estudiar. Por ejemplo, una población sería el conjunto eh, de elementos que vamos a estudiar, que sería escuelas privadas y públicas del Alto Paraná. Eso sería una población, es decir, el total de todos los elementos que tienen una misma característica, que son de una escuela, y comprende el universo con el propósito del problema de investigación. Eh, Deben tener una característica en común si vamos a estudiar a docentes, alumnos, pacientes, grupos con ciertas características. Eso va a ser la población en su totalidad. Al tener una población definida, debemos de extraer la muestra de esa población, que debe ser representativa. Entonces ustedes en el gráfico pueden observar que la población es el total de escuelas públicas y privadas. La muestra sería una parte representativa de esa población que queremos estudiar. Es decir, un ejemplo podría ser alumnos del 9º grado del turno mañana de las escuelas públicas y privadas de Ciudad del Este. Entonces eso es un subconjunto de esa población de estudio, es decir, el grupo de personas que realmente vamos a estudiar. Eso constituye la muestra. Entonces, la población es la totalidad de estudiantes del, de la escolar básica, ¿verdad? Y 9º grado sería la muestra, que es en forma específica de tal y tal y tal instituciones que vamos a elegir. Eso constituye entonces la muestra. Esto debe ser representativa. Yo generalmente les oriento a los alumnos para que una muestra sea representativa cuando vamos a estudiar a escuelas o colegios, que hagamos de una escuela pública, una escuela privada y una escuela religiosa. Entonces la muestra es representativa, toma la muestra de cada uno de los grupos de la población. Porque si tomamos solamente de una población, por ejemplo, escuelas privadas y de una sola escuela, entonces va a servir solamente a ese el resultado, entonces no se puede generalizar. ¿Qué cualidad debe tener una muestra? La muestra, para que posea validez técnico estadísticamente, es necesario que cumpla ciertos requisitos. Primero, que debe ser representativo, es decir, de que tiene que representar a toda la población de lo que vamos a estudiar, y con sus características específicas. Vamos a estudiar a pacientes de cáncer. Entonces la muestra debe ser representativa, que solamente vamos a estudiar, ¿verdad?, a la muestra que tenga cáncer, la población que tenga cáncer, pero la muestra que sea cáncer de mama o de otra dolencia o enfermedad que tenga. Entonces eso va a ser la cualidad de esa muestra. Que su tamaño también sea estadísticamente proporcional al tamaño de la población. Aquí es muy importante cuando la muestra es menor a 100, ¿verdad? Entonces se estudia a la población total, no se tiene muestra. Cuando sobrepasa 100 ya tenemos que establecer la muestra, esa proporcionalidad. Cuando estudiamos a personas de cáncer, por ejemplo, va dentro del grupo de lo que ya habíamos visto anteriormente de estudios de casos, es decir, necesitamos 5 o 6 casos para poder realizar la investigación, no necesitamos 100, ¿verdad? Y el error muestral es lo que estadísticamente vamos a establecer, generalmente está entre 3 a 5, debe ser mantenido
en ese límite que es aceptable, ¿verdad? Que el error de la muestra sea eso, ¿verdad? Eso va a, cuando hagamos la parte práctica de cómo ver aplicando la fórmula de Sierra Bravo 2007, entonces ahí podemos establecer y ustedes pueden acceder a eso en internet, en Google, hay muchos ejemplos sobre eso, cómo establecer la muestra. Bueno, ahora vamos a pasar un poco cuáles son los tipos de muestras que debemos tener. Y tenemos la muestra probabilística, es decir, donde todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿verdad? Entonces, hay dos pasos que tenemos que realizar. El primero es, vamos a determinar el tamaño de la muestra. Vamos a estudiar a alumnos de la escolar básica noveno grado, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar sus elementos siempre de manera aleatoria al azar, ¿verdad? Entonces no vamos a decir este sí, este no, sino a todos los vamos a elegir a los alumnos del noveno grado, sea del turno mañana, de la sección primera, segunda o tercera, eso definiendo ya previamente. Y los resultados entonces de esta muestra probabilística siempre se generaliza a la población. Entonces vamos a decir, los alumnos del noveno grado de las escuelas públicas y privadas tienen tal o tal característica como resultado de la investigación. Otro tipo de muestra es la muestra aleatoria simple, que como su nombre lo indica, ¿verdad? Es en donde ya se elige al azar los elementos que van a componer y elegimos a partir de una lista. Y hay dos tipos, puede ser una muestra estratificada y una muestra por racimo. La muestra estratificada son submuestras, es decir, dentro de cada categoría de la población nosotros vamos a elegir a alumnos del noveno grado, pero que tengan problemas de conducta, por ejemplo. Entonces es una muestra estratificada o por edades, ¿verdad? Solamente a los adolescentes y los que están fuera de ellas, de ese rango, los que tienen 19, 20 años, entonces no entran dentro de eso. Y la muestra por racimo, en donde vamos a tener dos grupos de la población, ¿verdad? Y se hacen en dos etapas. Entonces, en la primera vamos a realizar, ¿verdad? Por racimos que van a ser medidos. Vamos a elegir a adolescentes, ¿verdad? Que viven en lugares periféricos de la ciudad y a adolescentes que viven dentro del cono urbano. O también podemos elegir por racimos, ¿verdad? A grupos de adolescentes que sean de clase alta, media o baja. Entonces eso es un tipo de muestra por racimo. La muestra entonces es una muestra aleatoria simple. Aquí es muy importante. ¿Por qué debemos realizar el tipo de muestra? ¿Por qué es importante? ¿Verdad? Perdón, antes vemos la otra es la muestra, ya vimos la muestra probabilística, ahora vamos a ver la muestra no probabilística. La muestra no probabilística está dirigido según el criterio del investigador, es decir, cada uno de ustedes van a elegir la muestra probabilística con quién deben trabajar de acuerdo al tema elegido. Sus resultados son generalizados solamente a esa muestra y no son generalizables a la población. Por ejemplo, vamos a estudiar a personas que fueron sometidas a tratas a mujeres sometidas a tratas de personas. Entonces esa es una muestra no probabilística, en donde el investigador va a seleccionar a las mujeres que fueron sometidas a tratas, ¿verdad? Y el resultado va a ser solamente generalizado solamente a las mujeres de tratas de esa población, entonces, o de esa muestra. Es decir, que su resultado va a ser diferente de la probabilística, que sus resultados son generalizables a la población, ¿verdad? Y aquí lo que hablaba un poco de la importancia del tamaño de la muestra. Al tener un tamaño de la muestra posibilita que con mayor rapidez podamos estudiar a la población. No podemos estudiar a los adolescentes del Paraguay que supongamos estén 1,5 millones, entonces realizamos
una muestra estadísticamente, y establecemos que necesitamos solamente de 230. Entonces es mucho más rápido el estudio, por eso se realiza el tamaño de la muestra. Además, eso también implica que es menos costosa que estudiar a 1,5 millones que estudiar a 200 y pocos. Y en la mayoría de las situaciones es casi medio imposible estudiar a toda la población. Con frecuencia el resultado de la muestra son más precisas los que se basan en una población. Entonces, por eso es importante tener el tamaño de la muestra.